Este es Comala Podcast, un espacio donde las letras y la imagen tienen voz. Comala es el lugar donde las voces se reúnen a contar historias. Acompáñennos. En el comienzo, Dios creó al gato a su imagen y semejanza, y desde luego pensó que eso estaba bien, porque de hecho estaba bien. Salvo que el gato era holgazán y no deseaba hacer nada. Entonces, más adelante, después de algunos milenios, Dios creó al hombre, únicamente con el objeto de servir al gato, de darle al gato un esclavo para siempre. Al gato, Dios le había dado la indolencia y la lucidez. Al hombre le dio la neurosis, la habilidad manual y el amor por el trabajo. El hombre se dedicó de lleno a eso. Durante siglos construyó toda una civilización basada en la inventiva, la producción y el consumo intenso. Una civilización que, en suma, escondía un único propósito secreto: darle al gato cobijo y bienestar. Es decir, que el hombre inventó millones de objetos inútiles y por lo general absurdos, solo para producir los contados objetos indispensables para la comodidad del gato: el radiador, el almohadón, el tazón para la leche, el tacho con aserrín, el tapiz, la alfombra, la cesta para dormir y puede que incluso la radio, porque a los gatos les gusta mucho la música. Sin embargo, los hombres ignoran esto, porque lo desean así, porque creen ser los bendecidos, los privilegiados. Tan perfectas son las cosas en el mundo de los gatos. Hola y bienvenidos a este nuestro capítulo número 51 aquí en Comala Podcast. Mi nombre es Jorge Sánchez y estoy como siempre con mi amiga Carol Díaz. Hola Carol, ¿cómo estás? Hola Jorge, me encuentro muy bien el día de hoy y muy feliz, como siempre, porque hoy vamos a tocar un tema súper chévere y más porque fue elegido por ustedes, nuestros escuchas, entonces súper contenta. Un tema que sé que te gusta mucho a ti, eso sí nos debe ocultar la alegría y bueno, que nos va a dar mucho de qué hablar aquí en nuestro capítulo número 51 y bueno, debelémoslo de una, vamos a hablar de los gatos. Pero a mí me gustan los animales en general, pero he convivido mucho más tiempo con los gatos y apenas estoy como empezando a conocer a los perros, es la primera vez que tengo un perro en toda mi vida. Entonces siempre me he criado es con gatos y me parece pues muy hermoso que el día de hoy tratemos el tema de los gatos, además porque se ve de distintas maneras en las diferentes culturas. Entonces muy chévere saber que fueron seres adorados y que ahora muchas personas son amantes a los gatos. Entonces muy divertido el tema del día de hoy. Sí, eso nomás hay que ver la encuesta que pusimos en Instagram y fue arrolladora la acogida que tuvo y sobre todo los votos que tuvieron los gatos, así que bueno, estamos muy contentos de tratarlo. A mí también pues los gatos me generan ¿cómo se dice? Mucho cariño. Sí, claro, yo conozco la historia tuya con los gatos, sobre todo ellos te quieren, ellos te buscan, te cuidan el sueño incluso. Sí, mira que haciendo la investigación para este capítulo, el carácter místico de los gatos a todo el mundo lo sabe, es solo con verlos uno ya sabe que los gatos son unos animales extraños, pero a través de la historia también como que las diferentes culturas han visto este tipo de características en estos animales y bueno, aquí lo vamos a hablar, así sea a grosso modo. Y nada, Carol, ¿qué te parece si nos cuentas las obras que vamos a tratar hoy? Sí, mira, el día de hoy vamos a hablar en la parte de literatura sobre Gianni Rodari, Me marcho con los gatos, un texto que fue elegido por ti, y Gatos de Darío Jaramillo de Budelo, un poema. En el cine vamos a hablar de Felidae por Michael Sack. Es una película animada y una charla de Enrique de Vicente llamada Egipto y los misteriosos orígenes del gato. ¿Qué te parece, Jorge, si comenzamos?
Dale, comencemos. Poesía, cuentos, novela, cómic, todo está aquí en Comana Podcast. Como les había comentado en la parte de literatura, vamos a hablar, Jorge eligió un texto de Gianni Rodari, Me marcho con los gatos, y yo elegí un poema de Darío Jaramillo Agudelo. Lo voy a leer porque es muy cortito. Gatos, por Darío Jaramillo Agudelo. Estados de la materia. Los estados de la materia son 4: líquido, sólido, gaseoso y gato. El gato es un estado especial de la materia, si bien caben las dudas. ¿Es materia esta voluptuosa contorsión? ¿No viene del cielo esta manera de dormir? ¿Y este silencio? ¿Acaso no procede de un lugar sin tiempo? Cuando el espíritu juega a ser materia, entonces se convierte en gato. Un poema muy interesante que yo creo que se acopla muy bien con el texto que yo traje, como ya dijo Carol, Me marcho con los gatos de Gianni Rodari. En este texto acudimos a la historia de don Antonio, jefe de estación jubilado, que tiene un hijo, una nuera y un nieto pequeño. Don Antonio un día en su casa quiere hablar con alguien, quiere contarle sus anécdotas de cuando era jefe de estación. Sin embargo, nadie lo quiere escuchar. El hijo le dice que se vaya porque está ocupado, la nuera también, y el niño está viendo televisión y no le quiere prestar atención. Entonces él, muy triste, se va y se va como debajo de un puente donde se reúnen muchos gatos, y al bajar allí, en ese lugar, se convierte en gato. Al convertirse en gato, comienza a vivir en este mundo de los gatos y se da cuenta que muchas personas, al igual que él, que han sido como alejadas por sus familiares o que se encuentran solas, también se convierten en gatos, y hay como una mistura, ¿no? De los gatos que son gatos, nacidos de mamá y papá gatos, y quienes son humanos y se han convertido en gatos para abandonar su humanidad. Bueno, don Antonio vive la vida de los gatos, pero poco a poco va sintiéndose triste porque extraña a su familia, extraña a su nieto, extraña como esta conexión que tiene con los humanos. Aunque amigos que se encuentran en el camino, que son gatos, le dicen que no, que siga siendo gato, porque así va a ser más feliz. En eso, don Antonio llega a su casa después de algunas vueltas del destino, llega a su casa y en su casa lo trata muy bien en su forma gatuna. Lo trata muy bien el hijo, la nuera y sobre todo el nieto. Esto lo convence al final de cuentas de que quiere volver a ser humano para recibir todo ese amor de sus seres queridos, y bueno, ahí termina la historia, él volviendo a ser humano y saludando o despidiendo a sus amigos gatunos. Y este es Me marcho con los gatos de Gianni Rodari y Gatos de Darío Jaramillo Agudelo, los textos que traemos hoy para hablar de los gatos, y a través de ellos vamos a tratar un tema, como siempre lo hacemos, que es el gato como un ser etéreo. Carol, ¿y tú que has convivido más con los gatos y que sientes un amor por ellos muy grande y que de hecho tienes gatos en tu casa? ¿Cómo ves este tema en estos dos textos? Mira, Jorge, ahorita que estabas como contando un poco de lo que trataba tu texto, me acordé de una película de Regreso a los Gatos de Haruyuki Morita. Es una película que habla justamente sobre eso, una chica que le salva la vida a un gato, y salvándole la vida a un gato recibe una invitación y puede entrar a ese mundo de los gatos. Entonces es algo como parecido, se convierte esta muchacha en un gato y bueno, la historia es muy interesante para que la vean, está en Netflix incluso. Bueno, yo creo que esta partecita pues de la literatura, donde tratamos estos dos textos, creo que el gato no se ve como algo fijo, como algo que no se puede, como un animal que siempre es el mismo animal, sino que pues tratando como de relacionar un poco ambos textos, pensé en el amor líquido. Se me escapa ¿Simon Bauman? el filósofo, exacto. Y pensé en el gato líquido, ese gato que no se acopla a ese molde donde nosotros lo queremos como decir, bueno, esto es un gato, como tratar de categorizar qué se entiende por el animal, sino que es un animal que va cambiando. Tanto así que en tu texto cambia de forma. En tu texto es un humano y ese humano decide cambiar y se convierte en un gato. En el texto que yo elegí, me parece algo interesante y bello cuando dice: cuando el espíritu juega a ser materia, entonces se convierte en gato. Yo creo que eso le pasó a don Antonio. Don Antonio, el de tu texto, pensó que existía una manera, bueno, de tratar de, supongo que convivir
en manada, aunque los gatos son animales que, pues que sí, que necesitan como un círculo, pero aún así, aunque necesitan ese círculo, son animales que también son solitarios, que cazan de manera solitaria, no en grupos. Entonces, es esta idea que nosotros tenemos sobre los gatos, o que nos muestran acá, sobre el animal que no es algo fijo, sino que cambia no por nuestro deseo, sino al gusto de ellos mismos. Sí, es como este sentido mágico que tienen los gatos y esto lo vamos a ver con mayor profundidad en nuestra parte de cine, pero aquí lo podemos tratar muy bien, sobre todo porque, como dice Jaramillo Agudelo y como tú citabas, cuando el espíritu juega a ser materia, entonces se convierte en gato. Yo creo que y esto nos lo está diciendo Rodari con su texto, cuando el ser humano quiere ser libre, tiene que buscar esa parte, no sé si animal, pero sí salvaje, podríamos decirlo. Sin embargo, cuando él se convierte en gato, cuando Don Antonio se convierte en gato, nos damos cuenta que la manada con que él se encuentra es mucho más amorosa que su familia humana, lo cual es bastante irónico porque él se va de su casa buscando y yo no sé, ahí no entiendo muy bien porque como que en el mundo de este cuento la gente sabe o tiene la opción, y eso estaba pensando yo, como que ellos tienen la opción de irse de la casa y convertirse en gatos, y a mí esa opción me parece genial. Me gustaría irme de mi casa un día, convertirme en un gato y volver a ser humano, como esa transmutación de los gatos, y yo creo que el animal gato en este cuento no está escogido al azar, porque hubiera podido escoger un perro o un pájaro que vuela, por ejemplo, y es sinónimo de libertad, pero escoge a los gatos, porque los gatos como que tienen ese, y yo creo que aquel que haya tenido un gato lo sabe, como esa facilidad de transmutar, de ser otra cosa además de gato, y como que de alguna u otra manera el ser humano envidiamos esa cualidad que tienen estos animales. Es que yo creo que también es porque ellos están ahí y no se escuchan. Cuando las pisadas incluso, cómo se mueven y cómo se van, sí, cómo van moviéndose por los espacios, ellos están ahí pero no se sienten, no sé, parece como si fueran como almas que se agrupan en ese texto, pero uno los ve, pero al mismo tiempo como que no los repara. Y es curioso porque en el texto solamente la niña menor, y ahí me corrigen, se da cuenta que el abuelo es un gato. No todos se dan cuenta que el abuelo es un gato, solo ella. Y él es justamente que empieza a extrañar a su familia cuando decide saltar la valla y volver a convertirse en humano. Solamente unos pocos quien pueden ver que ese gato no es un gato, sino ese gato es el abuelo. Voy a citar aquí la última parte del cuento de Rodari, que dice así: es la hora en que los gatos de los foros se despiertan y salen a cazar ratones. Los gatos de la Argentina se congregan a la espera de las mujercitas que le llevan cariñosos cartuchitos. Los gatos del San Camilo se disponen en los parterres y los senderos, uno bajo cada ventana, esperando que la cena sea mala y los enfermos se la tiren a escondidas de la monja. Y los gatos vagabundos, que antes eran personas, se acuerdan de cuando conducían automotores, hacían girar tornos, escribían a máquina, eran guapos y tenían una novia. Yo creo que es eso, ¿no? Es esa relación tan cercana que tenemos con los gatos, y haciendo, como decía en la introducción, la investigación para este capítulo, pues me di cuenta que la relación que tienen los humanos con los gatos viene de milenios atrás, ¿no? En tumbas de Mesopotamia ya se encontraban gatos enterrados junto a personas. Y es esto como que gato y humano como que están unidos de cierta manera. No sé si es por este carácter místico que tienen estos animales, o por su belleza, o por lo que sea, que nos llevan yo no diría a quererlos, además de eso, y no como a admirarlos, e incluso como a envidiarlos. Yo me acuerdo que de niño, pues yo vivía en una casa con 3 pisos y veía todo el barrio, y veía a los gatos en la noche que saltaban de aquí para allá en los techos y que eran supremamente libres, y como el protagonista de Rodari de vez en cuando imaginaba siendo uno de los gatos y yéndome y viviendo aventuras como este tipo de animales. Y esto me recuerda, no sé, Carlos, si tú has leído un libro de Iwan McKean, creo que se llama, un libro de él que se llama En las nubes. No lo conozco, la verdad. Ese libro trata sobre un niño que tiene mucha imaginación y son diferentes cuentos,
en los que el niño vive muchísimas aventuras y en una de ellas se convierte en el gato de la familia. Como que de repente se mete a la cabeza del gato y va de aquí para allá, allá para acá, bueno, viendo la casa y comiendo ratones y siendo un gato, y lo que él señala más es la libertad, lo bien que se siente siendo gato y lo poco que le gusta ser humano y tener todos los problemas de un humano, tener todas las complicaciones, las de la escuela, los regaños de los papás, y siendo un gato solamente tiene que dormir, comer y andar de aquí para allá siendo libre. Y yo creo que de pronto es el deseo de uno de... Ellos son dueños de la noche, entonces hay muchas cosas que nosotros como seres diurnos pues nunca vamos a conocer. Y es esa capacidad que ellos tienen de meterse por todos los endijas y de conocer esos secretos, de velar la noche, ¿no? Entonces, pues eso es como lo místico de esos animales. Tanto así que ahorita que estuviste pues hablando un poquito sobre la importancia de los gatos en algunas tradiciones, recordé que en la tradición islámica, Mahoma también le tenía mucho cariño a los gatos y tenía un gato preferido que se llamaba Muesa. Y ese gato una vez se acostó sobre la túnica de Mahoma y el profeta cortó la tela de esa túnica para no levantarlo. Y es uno de los animales que pueden entrar en las mezquitas porque son animales que se relacionan con la limpieza. E incluso hay un cuadro, no sé cómo se llama, un cuadro oriental, creo que es japonés, donde también hay una mujer que está sentada como en un cuarto y está cortando también la tela de su vestido para dejar dormir al gato. Pues eso es mucho de los dueños de los gatos, ¿no? Que prefieren Sí, morirse ellos que despertar al gato. yo también, sí. Cosa que nunca he entendido, pero pues ahí está. Mira que Borges tiene un poema dedicado al gato y en la última parte dice: por obra indescifrable de un decreto divino te buscamos vanamente. Más remoto que el Ganges y el poniente, tuya es la soledad, tuyo el secreto. Tu lomo condesciende a la amorosa caricia de mi mano. Has admitido desde esa eternidad que ya es olvido el amor de la mano celosa. En otro tiempo estás, eres el dueño de un ámbito cerrado, como un sueño. Y hablando un poquito de la característica del gato, y yo no puedo hablar mucho tampoco porque no es como que haya tenido gatos en mi vida que hayan sido así trascendentales, y al ver los gatos, la relación que tiene ciertas personas, entre ellas tú, Carol, con sus gatos, es verdad, el gato es como dice Borges, dueño de un ámbito cerrado, como un sueño, como allá en otro mundo, y esos pequeños trozos que le permite a la persona entrar en él. No es como los perros, que son mucho más cariñosos, podríamos decirlo en cierta manera, o mucho más cercanos, sino que el gato, esa cuentagotas que te da el cariño y que se acerca a ti. Yo creo que eso en parte no quiere decir a Jaramillo de Budelo, que puede tomar las múltiples formas de los elementos, ya sea líquido, gaseoso, ya sea sólido, pero es cuando él quiera, cuando él se le dé la gana hacerlo, Sí. igual que Don Antonio en Gianni Rodari, cuando él se convierte en gato, realmente tiene control sobre su vida. El resto no, el resto tenía que estar controlado, los demás controlaban su tiempo, controlaban la atención que él necesitaba. Nadie le daba atención a Don Antonio cuando él era humano. Sin embargo, cuando se vuelve gato, todo el mundo le da atención, y es porque él la busca, y es como que no es el humano quien le da al gato, sino el gato el que le permite a la persona estar cerca de él. Y lo curioso es que ellos no pierden su sabiduría cuando se convierten en gatos. De Es hecho, como ganan si más, ¿no? yo pensé que ellos se les olvidaban lo que sabían cuando eran humanos y no, al contrario, entre ellos incluso hay una profesora, bueno, sus saberes son como compartidos dentro de ese mundo de los gatos y no se pelean el espacio por los gatos que son hijos de gatos y los gatos que son pues que son humanos. Entonces eso es lo curioso de ese texto, que el pensamiento, que el conocimiento no se pierde, sino que más bien se difunde. En cuanto a lo que tú decías de que daban el amor a cuentagotas, yo creo que eso es lo bonito, porque ellos son protectores y amorosos, pero es verdad, cuando ellos quieren, pero aún así de pronto uno como humano tiene más relación
con los perros justamente porque pues nos criamos, pues nuestros ancestros se criaron o se convirtieron a este animal en animales de compañía, mientras que los gatos fueron mirados desde hace mucho tiempo como animales que entraban a las casas, se comían las ratas o las serpientes y salían de las casas. Entonces no hubo como una conexión ahí como tan profunda como lo hubo con los perros. Aún así, muchas culturas, y eso pues voy a hablarlo después, como la egipcia, entabló una relación muy profunda con los gatos, tanto así que los convertían en dioses y tenían leyes para protegerlos. Pues eso no ha cambiado mucho, simplemente conoce un dueño de un gato y verás. Dijiste algo muy interesante y es que como que a los perros se les domesticó. En cambio los gatos decidieron llegar a la casa de los seres humanos y quedarse en ella, porque allí había más comida, porque allá estaban protegidos, porque era caliente, sea por lo que sea. Y los humanos, al ver que el gato no les proporcionaba muchos problemas y que cuidarlo era relativamente sencillo y se comían, como tú dices, las serpientes y los ratones, entonces la comunión estaba más que hecha y creo que me imagino que es por eso, después de tantos años, que el gato todavía parece mucho más independiente que, por ejemplo, los perros, que están mucho más pegados a los seres humanos y bueno, son animales obviamente diferentes y no hay que compararlos de ninguna manera, pero estas dos actitudes como que sobresalen, y hablando aquí de los gatos no podemos dejar de lado pues esta actitud tan interesante de ellos. Me acordaste, Jorge, bueno, tú sabes que yo soy amante de los datos curiosos. Uh-huh. Mira que los ojos de los perros, de los perritos cuando están cachorros, como que fueron cambiando a través del tiempo, no sé cómo decirlo, y tanto así que como que se modificaron para gustarle más a los seres humanos o para entender a los seres humanos cuando cuando estos le hablaban a ellos, pues a los ojos. Entonces imagínate como esa compenetración que hay entre los humanos y los perros y los humanos. No sé si habrá pasado lo mismo, que lo dudo, con los gatos. Yo también lo dudo bastante. Yo creo que más el ser humano ha sido modificado por los gatos y no tanto el gato por el ser humano. Sí, yo creería que sí. Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Cómala Podcast. En nuestra parte de cine yo traje una película y Carol trajo una charla de Enrique de Vicente llamada Egipto y los misteriosos orígenes del gato. La película que yo traje se llama Felidad, es una película animada del año 1994, es alemana, aunque yo me la vi en una versión inglesa, y nos habla de Francis, un gato que es muy inteligente y un poco cínico, que se muda con su dueño a un nuevo vecindario. El dueño es un escritor como de novelas eróticas, pero que no tiene ninguna clase de fama. Llegan a una casa que está muy derruida, una gran casa, eso sí, pero que está muy mal, y ahí comienzan a vivir ellos. Francis comienza a sentir olores extraños en la casa y en medio de esto conoce a otro gato, un animal que se llama Blue Bear, como Barba Azul. Barba Azul le comenta que hay un cuerpo de un gato en el jardín. Entonces este va y se da cuenta que sí, que de hecho hay un gato muerto. Entonces la película transcurre con esta situación como leitmotiv. Diferentes gatos aparecen muertos y Francis se ve abocado a descubrir quién ha sido el asesino de los gatos. En esto encuentra sectas, encuentra mitología, encuentra experimentación con gatos. Bueno, es una historia bastante cruda, bastante interesante, a mí me gustó bastante, que lleva el cine negro a los gatos y que, bueno, yo creo que es bastante recomendable, más que todo para los adultos, porque yo no le recomendaría esta obra a un niño, aunque sea animada, porque sí hay escenas bastante sórdidas. Y bueno, esa es al grandes rasgos y no quiero destrozarles más porque lo interesante de la película es que vayan descubriendo el misterio conforme avanza. Está la película Felidae que traje yo y Carlos va a hablar de Egipto y los misteriosos orígenes del gato. Esta charla que da el señor Enrique de Vicente nos habla, bueno, nos hace como un recorrido histórico de la importancia en la sociedad egipcia del gato y cómo estos se esparcieron en el mundo y todo lo relacionado con el carácter divino del mismo, las fiestas que se hacían alrededor de la figura del gato.
es un poquito complejo darles como un panorama sobre esta charla, porque bueno, dura alrededor de hora y 10 minutos, pero básicamente nos habla de eso, sobre el gato, la figura, la importancia de la sociedad de este animal en la sociedad egipcia. Bueno, y para esta película y para esta charla elegimos un tema guía, el cual es la mística del gato, Jorge. Sí, claro, la mística del gato, ya lo decíamos en la parte de literatura, el gato supone para nosotros un animal bastante místico, incluso hoy en día. Lo que nos cuenta Enrique de Vicente en esta charla es que a través de la historia, y no solo hoy en día, se ha visto al gato como portador de un misticismo, tanto así que se ha convertido en la representación de los dioses de algunas culturas, por ejemplo, como tú decías, la egipcia, donde estaba la diosa Bastet, por ejemplo, que fue una de las más conocidas en ese entonces y que hoy en día aún sobreviven muchos de los artefactos que utilizaban para adorarla. Y para los ritos de adoración de ella había fiestas, había orgías, incluso había licor, bueno, eran fiestas bacanales muy interesantes, muy interesantes, que, que se celebraban en nombre de esta diosa, porque se pensaba o ellos creían que ella protegía los hogares. Más, y esto es muy interesante, Carol, protegía a las mujeres, ¿no? Sí, se le asociaba a esta diosa con todo lo relacionado con la vitalidad sexual, porque pues obviamente los gatos tienen muchos hijos, todo lo relacionado con el El alimento, parto. porque ellos evitaban plagas, pues el principal alimento era el trigo, entonces ellos evitaban que pues muchas plagas dañaran el trigo. Entonces, en esas festividades que tú dijiste que se celebraban, si no estoy mal, en mayo, era obligatorio que todas las personas se emborracharan. O sea, era algo obligatorio. Ah, Eh, y como tú decías, pues por lo mismo lo relacionado con la vitalidad sexual, pues lo mismo también pues se realizaban todo ese tipo de actividades alrededor pues de la como figura hemos cambiado, ¿no? de, Qué mal. de esta diosa. Se dice incluso que es tal su importancia que hace parte de la tríada de los dioses más Mm, relevantes de la del cultura, panteón, ¿no? ajá, del panteón Panteón egipcio. egipcio. Isis, que es uno de los dioses, Bastet, que era la manifestación de Isis, y se dice incluso que Osiris, que es uno de los dioses más importantes, nació de la gata sagrada Nut y de Horus. Entonces imagínate la importancia de esta diosa, pues en todo lo relacionado con la fertilidad, con el nacimiento de los dioses más importantes, con toda la importancia pues del alimento. Y lo curioso, Jorge, es que los gatos eran tan importantes para esta cultura que solamente los podían tener los faraones. Y con el tiempo, ya cuando los gatos empezaron pues a reproducirse y se tenían dentro de las casas, si había, digamos, un incendio, los gatos tenían que salvarse de primero. Y si dentro de las casas un gato moría, ellos se untaban, si eran cremado el gato, se untaban las cenizas del gato en la cara y se cortaban todo el cabello y se depilaban las cejas y mantenían ayunos, incluso hacían ceremonias fúnebres muy importantes. Los gatos que eran de los faraones eran gatos que se les rendían homenajes pues muy, muy importantes eh, dentro pues de esta cultura. Incluso en muchas ocasiones participaban autoridades cuando un gato moría. Se condenaba a muerte quien exportara los gatos, se condenaba a ser lapidado quien matara a un gato. Mira que yendo por la línea de lo que estás diciendo, voy a leerte un fragmentico de una investigación histórica acerca de los gatos también y que termina con una anécdota muy interesante para que vean el valor del gato en el antiguo Egipto. Bastet era tan popular que en 525 a.C., cuando Cambises II de Persia invadió Egipto, utilizó a la diosa para obligar a los egipcios a rendirse. Conociendo su gran amor por los animales, especialmente los gatos, hizo que sus soldados pintaran la imagen de Bastet en sus escudos y reunió a todos los animales que pudo encontrar y los condujo delante del ejército hacia la ciudad fundamental de Pelucio. Los egipcios se negaron a pelear por miedo a lastimar a los animales y ofender a Bastet, de modo que se rindieron.
El historiador Polianesus del siglo II después de Cristo describe cómo después de su victoria, Cambises II arrojó gatos desde una bolsa en la cara de los egipcios, despreciándolos por haber entregado su ciudad por animales. Sin embargo, los egipcios no cesaron en su veneración al gato y su culto a Bastet. Su estado como una de las deidades más populares y poderosas continuó durante el resto de la historia de Egipto y en la era del Imperio Romano, hasta que como otros dioses fue eclipsado por el surgimiento del cristianismo. Vemos aquí cómo en realidad era una diosa importante para esta cultura, y esto se une con Felidad, la película que yo traje, en que, y mira que es muy interesante porque yo mientras me veía la película igual, y luego cuando me estaba escuchando la charla de Enrique de Vicente, pues estaba pensando yo cómo uno esto es como una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sin embargo, en la película, el plan de la persona mala, el plan de, sí, el villano de la película, es como que a través de la genética volver al gato a sus orígenes, volver al gato. Un gato nazi. Quería ser Sí, como la raza más fuerte. Ajá. sí, pero mira, quería volver al gato como a sus principios porque creía que el gato se había, como que había perdido sus cualidades Muy místicas y él débil, de quería, pronto. sí, muy débil o muy, sí, sí, es como tú dices, nazi, él quería una raza mejor a través de la manipulación genética. Y es esto, como que la importancia que tenía el gato por un lado en el Egipto y hoy en día también, incluso pues, en esta película lo tratan de manera muy, con mucha ficción, pero también en cierta medida esto, como que el gato en sí, porque la cosa era que los gatos escondían como esa mística última que todo gato tenía y que pues antes eran adorados, antes incluso representaban a los dioses y en realidad pues ya han perdido esto o han perdido en gran medida esto y como que se ve esa falta por parte del villano de la película y como ese rencor que le tiene hacia los seres humanos, ¿no te parece? Sí, Jorge, mira que incluso la gata, o sea, no es gratuito que la gata que haya enamorado a Francis justamente sea una gata egipcia. Egipcia, sí. Es una gata egipcia que todo el tiempo está mencionando esa relación con lo sensual, con lo sexual. Ahí está la gata egipcia, como el máximo esplendor de lo que eran los gatos. El villano quería era que Francis se acostara con la gata para que tuvieran más gaticos, porque él sí Ujú, creía que muy Francis inteligente, era un gato exacto. superior. Y no como el resto, porque por eso es que mataba a los demás, porque como el resto se apareaban con este tipo de gatas, y él no, el malo no veía que ellos fueran superiores, entonces los mataba, porque era un fallo. En cambio con Francis no. ¿Sabías, Jorge? Me gustan los datos curiosos. Que tú sabes que pues que no se sabe, no se sabe muy bien cómo sonaban los jeroglíficos, pero el sonido miau que hacen los gatos se supone que se relaciona ese jeroglífico de los gatos con su sonido, con la onomatopeya. Imagínate ese montón de tiempo que ha pasado y todavía nosotros hacemos uso de esa onomatopeya del miau de los gatos. Muy, muy interesante. Y así era como los egipcios lo conocían a los gatos, ¿no? Creo que la palabra egipcio para gato es algo así. Para el macho, para la hembra es distinto. Y fue tan importante fue la figura pues de Bastet que cuando Osiris estaba enfermo, ella le pidió que le revelara el nombre secreto porque Osiris tenía muchos nombres y ella fue una de las únicas diosas que saben y que conocen ese nombre secreto de Osiris. Estuve pensando, Jorge, también, porque pues la figura de los gatos va cambiando a través del tiempo y relacionan ya la figura de los gatos negros con las brujas, ¿no? Estuve pensando por qué razón hacían esto y pues supongo que será por lo mismo que estuvimos hablando, por esa relación entre las cosechas y la vitalidad y la fertilidad, que al final terminan relacionando las brujas con los gatos por todas las festividades paganas que había alrededor de la cosecha o de la fertilidad. Entonces supongo que habrá de cierta manera una relación. Sí, las brujas al final de cuentas lo que hacían eran ritos antiguos, ya sea de las religiones celtas o las religiones egipcias, que los cristianos no veían con buenos ojos, entonces por eso es que las quemaban, las mataban, ¿no? Las liquidaban y entre esto pues estaba el culto a Bastet, que es pues, una diosa egipcia tan importante y que me imagino yo que sus saberes o parte de ellos sobrevivieron a la antigua Roma y bueno, y llegaron a la Edad Media donde las brujas fueron pues más, como más conocidas. Y bueno, y como tú dices, y como
como pudimos corroborar con la charla de Enrique de Vicente. A través del culto de Bastet había como toda esta sensualidad, todo el sexo, porque en estas fiestas que hacían había mucho sexo, mujeres desnudas, hombres desnudos, todos borrachos, todos allí, uno encima del otro, mejor dicho, las orgías más grandes de Egipto se realizaban en esta época, como dijiste, como a marzo o así. Entonces todo el mundo acudía a esto, se emborrachaba y hacía de todo en honor a Bastet, y pues, es normal que el catolicismo, el cristianismo de esa época haya visto esto con malos ojos. Y peor ante la figura de los gatos negros. Hay una rima galesa donde pues, nos habla de esto: una gata negra, he oído decir, puede encantar a todos los enfermos y mantener la casa en la que habita del demonio mortal de la fiebre. Y son esos gatos negros son los que son los encargados de cuidar y proteger la salud de la familia. Entonces, mira la importancia pues en culturas, por ejemplo, la cultura galesa. Sí, yo creo que, como decía Enrique de Vicente en su charla, pues todo esto viene de los principios de la humanidad, ¿no? Cuando se descubrió la siembra de alimentos y de repente los seres humanos se reunieron en pueblos y todos en sus propias casas, y debido a esto también llegaron las plagas, ¿no? Llegaron las serpientes y llegaron los ratones, y con ellos llegaron los gatos que encontraban alimento y protección al lado de los humanos. Y creo que a través de esto, y al ver los humanos que las ratas y las serpientes traen enfermedades y traen la muerte, cómo los gatos los protegían a ellos y a su núcleo familiar, a las mujeres, a los niños, a los ancianos. Entonces yo creo que a través de esta relación de humano con animal, y se crearon estos cultos tan importantes para los antiguos. Sí, en China también sucede lo mismo. Empezó una leyenda china de la época de Confucio. Dice que cuando los dioses crearon el mundo, escogieron a los gatos como los supervisores de esa creación y les dieron como esa habilidad para charlar con ellos, para hablar. Pero estos eran perezosos y les gustaba más jugar que trabajar. Entonces los dioses les dieron 3 oportunidades, pero cuando se dieron cuenta que a ellos que los gatos no les interesaba, le dieron ese trabajo a los humanos. Pero aún así los gatos quedaron con algunos dones divinos, y entre esos dones divinos es la afinidad por el tiempo y el orden. Dos elementos muy importantes en las culturas orientales. No, ¿tú no recuerdas una película que se llama La momia, que del 1999, muy conocida? Ah, sí, claro. Como lo más Cuando reciente de La momia. le tiran al gato y él... Ahí la momia le tiene miedo a los gatos, y es porque los gatos son los guardianes del inframundo. Entonces es muy interesante cómo la relación esa del antiguo Egipto se viene al presente. Y te iba a decir otra cosita, para hablar un poquito de esto, del cambio que ha tenido la humanidad hacia el gato. Si bien el gato sigue siendo como adorado por los dueños de estos animales, en Felidae, en la película que yo traje, el doctor, un doctor que aparece en la película y que es malo, coge a los gatos como parte de sus experimentos y los tortura. Y muchos de estos gatos que él tortura salen de allí y tienen muchas secuelas de los experimentos que le hizo. E incluso el malo se vuelve malo por la relación de este médico con él, todo lo que le hizo sufrir, y alarga todo lo malo que tuvo que experimentar. Y es como que sí, por una parte había un culto a los gatos y por una parte se sigue queriendo este animal, pero pues por otra simplemente se le ve como algo más, como algo sin ninguna clase de valor. Los gatos son conscientes también de eso. ¿Cómo es que les llaman a los humanos? ¿Como los aurelatas, algo así? El Imagínate. Gatito, porque pues Exacto, lo único que hace es para lo abrir único que latas. sirven los humanos es para eso, para alimentarlos. Son sirvientes de... Mira que todos los humanos de esa película son como, o mantienen dormidos, No o se no ven, hacen no, nada, sí, o son no malos, son importantes, nada. o no sé, no, nunca se les muestra la cara, si no son importantes. Como que lo importante es pues el misterio y la forma en que el gato ve el mundo, como tú dices. Incluso Barba Azul, el gato compañero de protagonista, le dice abre lata a los humanos, casi como despectivamente, porque no sirven para nada más y no para abrir latas. Y esta parte es muy interesante. Hechos curiosos, notas sobre cultura, sociedad. Todo está aquí en Cubana Podcast. Bueno, Jorge, te traje un dato curioso, muy curioso. ¿Te gusta Star Wars?
Sí, sí, me gusta mucho, aunque las últimas tres películas me parecen la cosa más triste de la vida. Listo, ¿has visto una escena? Hay una película pues de esa saga, Una Nueva Esperanza, si no estoy mal, creo que se llama así, donde Luke está viendo, está como parado como en unas dunas y hay un atardecer. Sí, ¿Recuerdas con la dos soles, escena exacto? ¿Cuántos soles eran? dos, ¿Dos? Bueno, resulta que creo, ¿no? sí. ¿Ya dudaste? Sí, eran dos, sí, eran dos. Resulta que la misión Kepler, que pertenece a la NASA, ha localizado un planeta que tiene tres soles, ubicados a 1800 años luz de la Tierra. ¿Qué te parece esto, Jorge? Pero tiene tres soles, es un planeta triple, ¿no? Con tres estrellas. ¿No tiene vida o algo así? No, no tiene vida porque pues está muy cerca de esos Pues soles sí. y esos soles emanan muchísimo calor, entonces ningún pues, ser vivo que se conoce acá, podría vivir en este planeta. Lo interesante es que este planeta orbita en torno a la estrella más grande de este sistema, imagínate. Y los otros dos pues están más alejados, así que se ven pues muy pequeños, se ven muy pequeños. Entonces acá nos ponen como un ejemplo, si una persona estuviera en ese planeta, pues vería un sol gigante y dos más pequeños detrás del mismo. Ah, sería como el planeta de Luke, ¿sí? Sí, algo así, pero con un sol súper grande, casi en tu cara, Pero con las personas todas muertas porque me porque imagino la están gravedad, asadas, ese hijo sí. de madre. Me imagino la gravedad de ese planeta, ¿no? Porque con tres estrellas, ¿cuánta gravedad no debe pues, sufrir? Sí, si ya con una. Sí, tiene una estrella grande y los otros dos son estrellas enanas. Sí, me imagino. Es un sistema triple de tres estrellas. ¿Y eso es muy raro o algo así? Pues se supone que también tienen conocimientos de otros planetas que también tienen como estrellas similares, pero pues no se ha confirmado. Este ya está como confirmado que existe. Lo interesante de esto es que, imagínate, hay temperaturas de 155 grados centígrados. Pero no me No, creas tanto, me Jorge, imagino. porque pues tendría que investigar si existen estos, o si ya se están totalmente confirmados, si existen estos otros planetas con otros satélites, con más de tres, perdón, con más de tres soles en este caso. Pues mira que yo una vez en un documental había visto que sí existían ese tipo de planetas, que con un sistema triple, o sea, con tres estrellas que rotan. Pero no me acuerdo si era algo hipotético que me estaban diciendo que de pronto podía existir o si existían. Y aquí como que la pregunta que me sale es cómo es la parábola que hace ese planeta, cuál es el giro que hace, porque pues el giro que hacen los planetas aquí en el sistema solar es debido a que está el Sol en el medio y que todos giran alrededor del Sol, ¿no? Y ese con tres, ¿cómo es? Dice Orbit, pues ¿Cómo orbitan? No sé. sí, según esta página, ¿Cómo es la órbita? donde dan, sí, datos curiosos, dice que el planeta orbita en torno, y cito textualmente, a una estrella en un sistema triple y se mueve en un plano desalineado con sus soles, en una órbita sesgada, así tal cual. Y cuanto al planeta que tenía más satélites, en este caso Saturno, que se dice que tiene 67 lunas. Pero son lunas, ¿no? Sí, no No son. son, Ujú. no son, pues obviamente no son Son, soles porque claro, ya mismo un sistema. planeta, un planeta, un planeta sería como un satélite de un sol, ¿no? No al revés. Ujú, sí. Entonces, Entonces yo creo que todos los planetas del sistema solar somos satélites de nuestro sol, ¿no? Todos giramos alrededor sí, de él de él. y, Ujú. y bueno, muy interesante porque esto me hace pensar cómo vería el mundo la gente del pasado cuando creían que la Tierra era el centro, ¿no? Y que todo giraba alrededor de la Tierra. No, pues hay gente Como esa, todavía esa visión. que dice que la Tierra es plana. Entonces, Ese es un muy buen tema, ¿no? El muy de, el de las absurdo. terraplanistas, porque para justificar su locura tienen cosas, yo no diría muy interesantes, pero sí curiosas, como que la Tierra es plana, pero y el Sol no está tan lejos como nos dicen, sino que está cerca y la Luna también, y entonces E nosotros, incluso una muchas cosa, teorías de la ciencia ficción se basan en eso, en que, por ejemplo, la Tierra es hueca
o hay vida Y en hay la otro mitad sol dentro. de la Tierra, entonces Hay un sol dentro, sí, sí. todas No, pero estos esas... descubrimientos con estos sistemas tan excéntricos, como con 3 soles y un pobre mundito ahí a merced de esos 3 soles, son muy interesantes porque nos demuestran que el universo es tan vasto y tan lleno y tan rico de, de sorpresas que pues muchísimas cosas pueden ocurrir, Y como por ejemplo conocemos esto tan que poco sobre eso. tampoco es eso. Y De hecho, esto me recordó una película que no sé si tú has visto, que se llama Pitch Black, que la protagoniza Vin Diesel, de un man que se va como a un planeta y tiene como unas gafas y él ve en la noche hay unos monstruos en el planeta. Este planeta también tiene como un sistema triple de soles y lo que pasa es que de repente, no, tiene como 2 soles y como que una luna, no me acuerdo, u otro planeta. Y lo que pasa es que hay un momento en cada yo no sé cuánto donde los soles se alinean y con el planeta y el planeta es totalmente oscuro. Y mientras es oscuro, salen unos bichos debajo de la tierra a comerse todo lo que haya por ahí. Es una película muy entretenida, pero que me hizo recordar esto y no sé por qué. no, mira que no tengo en ese, no tengo Sí, Pitch. en Es una el película como radar de eso. terror y no sé, no creo que te gustaría mucho. Sí, uno generalmente siempre mira hacia arriba, pero no se da cuenta pues que aquí también hay muchas cosas que todavía no entendemos. Hace poco leí, Jorge, que había que en un estanque donde solamente habían dos hembras, creo que eran dos tiburones hembras, no estoy muy segura, nació, sí, dos tiburones hembras, nació una cría. Y se supone que de esa especie de tiburonas no se reproducían de esa manera. Entonces, mira, imagínate que la ciencia sabe tan poco pues de todo toda esta información acerca de los animales. Se supone que son cosas pues, que tenemos en nuestro mundo y pues, que han estudiado tanto, pero imagínate que fue la sorpresa de haber visto en ese estanque un hijo de esta especie de tiburón, cuando se suponía que ellas necesitaban a un macho para poder tener hijos. Nació por De partenogénesis. repente, ¿no? De repente como que ahí está un tiburón. Sí, sí, el mundo natural en sí. Y eso lo vimos hoy con el protagonista de nuestro episodio, los gatos, que todavía está lleno de misterios. Realmente el planeta Tierra todavía está lleno de cosas por descubrir. Y imagínate el universo entero. Y es por eso que, al menos a mí en lo personal, la ciencia ficción me atrae tanto, porque me da respuestas a cosas que puede que yo no descubra en el tiempo de mi vida y que pues debido a la ficción puedo ir a planetas y como tú dices, Star Wars y conocer este tipo de sistemas y todo este tipo de cuestiones que, bueno, que son tan interesantes y que algún día espero yo que si no soy yo, alguien los descubra. Y nos da respuestas, por favor, y gracias. Bueno, Jorge, yo creo que con este dato curioso terminamos. Ese es el capítulo número 51 en el cual hablamos del tema de los gatos, un tema escogido por ustedes. Les recuerdo que el jueves de la otra semana estaríamos en el en vivo en Instagram Live ampliando la información sobre este tema y respondiendo las preguntas que ustedes nos mandan en el transcurso de la semana. Les recuerdo también que está abierta la convocatoria donde ustedes nos pueden mandar audios cortitos para juntarlos a este que es el podcast principal, pues donde hablamos pues de diversos temas. ¿Y qué se me queda por ahí, Jorge? No, nada, que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. TikTok, si no me bajan los videos, ahí estamos. Y bueno, en todo ese tipo de lugares donde nos pueden comentar, dar like, compartir y todo lo demás. Así que los invitamos a que se pasen por ahí. Estamos en YouTube también. Estamos subiendo todos los sábados el video con el podcast íntegro. Así que allí está. Pueden comentar y de esa manera hacer una comunidad un poquito más interesante, que ese es nuestro fin último. Así que sí, Carol, como tú dices, yo creo que con esto ya terminamos y pues, muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias a ti, Carol, por estar una semana más aquí hablando de estos temas tan interesantes y hasta la próxima. Hasta la próxima.